Hola. ¿Cómo te fue con los amigos? Ay, mazo. ¿Y eso? ¿Sabes? A veces me pasa que siempre hablamos de los mismos temas y de ahí no salimos. Hoy de plano Santi no paró de hablar de videojuegos y yo tenía ganas de platicar de las últimas pelis que he visto. Oye, es que Santi es un poco monotemático, pero es buena onda. Sí, lo es, pero a veces me gustaría decir todo lo que pienso de lo que veo en el cine y no encuentro cómo. ¿Me tienes a mí? ¡Sí! Y contigo llego a conclusiones padres sobre el final de tal película o el significado de alguna escena. Pero soy tu hermana. Me gustaría que más gente supiera lo que pienso y lo que me gusta. Y con Santi no pasa. No. Ya mejor me regresé y ni comí nada. ¿Y qué tal si te haces un fanzine? ¿Un fanzine? ¿Y eso qué es? ¿Una especie de baguette? Ay, no tengo tanta hambre. No, es el tema del que hablaremos en este programa. ¿Vamos a hablar de comida? No, Hugo. Vamos a hablar de un medio que tal vez te ayude a decirle a los demás eso que te fascina, de forma fácil y creativa. A ver. Para comenzar a entender qué es un fanzine, podemos empezar por descifrar la palabra. ¿Qué tal si la dividimos en dos? Fan y sin. Eso de fan me suena. Y te suena bien. Se refiere a las personas que son fanáticas o entusiastas de algún tema en específico. Como Santi de los videojuegos. Exacto, o como tú de las películas. La otra parte está tomada de la palabra en inglés magazine, que significa revista. ¿Es decir, fanáticos de las revistas? No, revistas hechas por y para entusiastas de algún tema en particular. Entonces, cuando sugieres que haga un fanzine, ¿te refieres a que yo produzca mi propia revista de cine? ¿Por qué no? Ya tengo un blog. Oye, pero no suena mal. Aunque no sabría por dónde empezar. Para eso, me tienes a mí, hermano. ¿Qué te parece si antes de que te avientes, hacemos un recorrido por la historia del fanzine? Tal vez encuentres algunas ideas. ¡Órale, va! Entonces, vamos a Nueva York a los años 40, a encontrarnos con Ruth Chauvenet, la primera persona en utilizar el término fanzine. ¿Vamos? ¡Vamos! Señor Chauvenet, ¿Qué? usted es experto en el tema editorial, por lo que nos podría... No, ¿No? ¿No qué? no soy experto en el tema editorial. Entonces, ¿a qué se dedica? Soy biólogo Ah, entonces y podría... químico Químico. Entonces su tema es más bien y sobre... campeón de ajedrez. A ver, espera un momento. Entonces, ¿por qué lo estamos entrevistando a usted sobre fanzines? Porque no soy experto. Soy un aficionado, un entusiasta, un fan ¿Del ajedrez? ¿De la biología? ¿De la química? de la ciencia ficción. ¿De la ciencia ficción? No entiendo. ¿Y cómo conecta todo esto con el tema de los fanzines? Bueno, es muy simple. Además de biólogo, químico y ajedrecista, soy entusiasta de la ciencia ficción. Y como entusiasta de la ciencia ficción, he sido miembro de varias asociaciones de fanáticos. Me gusta la idea de que no solo aquello a lo que te dedicas profesionalmente te haga feliz y te empuje a hacer cosas. Eso está súper padre. ¿Verdad que sí? Y en los años 40 existen muchas iniciativas con las que aficionados a la ciencia ficción queremos compartir ese entusiasmo, sobre todo a través de las revistas, un medio muy utilizado en estos tiempos. ¿Las revistas? ¿Como las que encuentra uno en los kioscos y las tiendas? No, esas publicaciones tienen mucho presupuesto, mucha publicidad y mucha distribución. Algo muy distinto de un fanzine. Sí, por eso acuñé el término fanzine, para diferenciarlo de las revistas famosas y comerciales. Significa que un fanzine, además de ser hecho por aficionados, es barato y no se distribuye de manera masiva. Así es. Se trata de que los aficionados a algún tema también tengamos voz y seamos parte de una conversación que nos interesa y a la que podamos aportar algo. ¡Claro! Y entonces no esperar a que un medio de renombre los publique, sino encontrar sus propios canales. ¡Exacto! Aunque eso no significa que el contenido de los fanzines no tenga importancia. Simplemente abordan temas que no son tan importantes para los grandes medios. O para Santi, el amigo de Hugo. ¿Cómo? Ah, olvídelo, un chiste local. Ah,
¿Y en su caso el tema es la ciencia ficción? Sí, aunque en el siglo XIX ya existían panfletos de bajo costo que difundían principalmente ideas políticas. Fue hasta ahora, los años 40, en que el tema de la ciencia ficción le dio un nuevo impulso a las publicaciones independientes. O sea, los fanzines. ¡Exacto! Y con ello, después se fueron abriendo las posibilidades a aficionados de temas que eran un tanto marginales en sus épocas, como las películas de terror, el rock, los juegos de rol o hasta los videojuegos. O sea que los temas de los fanzines son temas que no siempre parecen estar de moda. Sí, Pero, ¿podemos hacer un fanzine sobre el tema que queramos? así es. ¿Quién te lo impide? Claro, nadie. Esto le va a encantar a Hugo. ¿Quién es Hugo? Ah, nadie. Muchas gracias, nos vemos. Sí, adiós. Pero a ver, ¿por qué el fanzine tiene su auge en los años 40 y no antes o después? Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es esta. En 1938 fue impresa la primera fotocopia en un sistema llamado serigrafía. Desde ese momento, la capacidad de hacer varias reproducciones de un mismo original abrió grandes posibilidades para comunicar algo a mucha gente, pero a un bajo costo. Entiendo, como una pequeña y barata imprenta. Y si la copiadora es de finales de los años 30, entonces para los 40 ya su uso estaba extendido. Claro, de ahí el primer gran auge del fanzine. ¿El primero? ¿Hubo otros? Sí. Así como en los años 40, la ciencia ficción era un tema hasta cierto punto marginal, que necesitaba de los fanzine para ser difundido. En los años 70 apareció también otro factor que le dio nueva vida a esta forma de autopublicación, el punk. ¡Órale! ¿Y qué tiene que ver el punk con el fanzine? Uy, un montón de cosas, pero la más importante es la forma de ver el mundo. Uy, aquí sí me perdí. Como una gatita llegaré de un salto a tu balcón. Miau, miau. Para entender esto, tal vez valga la pena recordar qué es el punk y cuáles son sus razones de ser y formas de expresarse. La música, sobre todo. Así es. En esa época en Estados Unidos y el Reino Unido principalmente, surgieron bandas como Sex Pistols, The Clash o The Ramones. Sus letras se caracterizan por un rechazo a los cánones del sistema establecido. Y serían banderas de las posturas de un movimiento que no solo se expresaba a través de la música. Sino de una estética particular y una forma de vida alternativa, de protesta y contraria a los estigmas sociales. Y en todo este contexto es oportuno hablar del do it yourself. ¿Do it yourself? Hazlo tú mismo. Un concepto que intenta darle la vuelta al círculo del consumo y pensar en otras alternativas. En lugar de comprar una camisa, un aparato o un objeto nuevo, por ejemplo, puedes hacerlo tú a partir de repararlo o reutilizar otros objetos. Eso hace la abuela con sus colchas. Las cose, las repara y hasta hace una colcha nueva de parches de colchas viejas. ¿La abuela es punk? Sí, un poco. La filosofía antisistema del punk significaba también una invitación a prácticas como esta. Claro, porque el fanzine es una forma de hacer las cosas uno mismo, en lugar de esperar en consumir algo que ya está hecho. Y reafirma esa forma de ver el mundo, donde los procesos son más horizontales, expresivos y experimentales. Por eso el fanzine está tan asociado a esos temas que resultan contrarios a la moda. Claro, es eso que llamamos contracultura. Sí. Con la revolución industrial, las cosas se comenzaron a producir en masa. Ajá, y ya lo hemos platicado en otros programas. Entonces, nada realmente era original y auténtico. Décadas después, el punk reaccionó de muchas maneras a ello y se las arregló para sobrevivir al margen. Fabricó su propia ropa, sus propios instrumentos. Y publicó sus propias revistas. Así es. Y aquí es donde el fanzine y el punk se entienden muy bien. ¡Vamos! Como una gatita. Pero entonces el fanzine, como el punk, ¿es algo que tuvo su último gran auge en los 70s? Bueno, el punk no ha muerto. Pero hablando del fanzine, creo que en nuestra época hay un montón de razones por las que sigue muy vivo. ¿Por? Pues porque así como en sus momentos el cómic, el punk, la ciencia ficción o el cine de terror
eran temas marginales que, si bien eran necesarios para incluirlos en ese diálogo maravilloso que significa la cultura, No siempre los grandes medios estuvieron dispuestos a hablar de ellos. exacto. Por eso son necesarios canales donde estos temas puedan también ser expresados y discutidos desde otras perspectivas. Temas como el feminismo Claro, o cualquier otro tema de género, o el cambio climático o la forma en la que nos alimentamos, o el racismo o el consumo, o la pandemia. Uy, en fin, un montón de temas sobre los que también vale la pena que nosotros opinemos. Y en los que algo como un fanzine nos da voz para expresar lo que creemos, pensamos y sentimos. Así es, No importa si lo que quiero decir es solo sobre las películas que veo. no importa, Hugo, es muy válido. O de cómo te sientes hoy. Porque de lo que se trata aquí, en nuestro programa de comunicación, es de reconocer que tenemos una voz que vale la pena ser escuchada y que puede hacerlo de muchas formas. Claro, por eso hemos hablado de los blogs, la foto, los documentales, los carteles, los cómics, el cine, la radio. Uy, tantas cosas. O Los fanzines. Y para hablarnos de lo bonito, lo difícil, lo emocionante y lo importante que es hacer un fanzine, invitamos a Alejandra Espino, que es comiquera, activista, ilustradora y que sabe mucho de este tema. Venga. Vamos. Hola, Ale. Hola. Hola, Hugo y Viviana, ¿cómo están? Gracias por invitarme aquí con ustedes. ¿Por qué hacer fanzines? Pues yo empecé a hacer fanzines justamente porque con otra amiga queríamos tener un espacio en donde poder expresarnos y platicar de las cosas que queríamos hablar y no teníamos dónde. Entonces empezamos nuestro primer fanzine que se llamó Invasión, porque justo sentíamos que éramos como invasores del espacio. Entonces todo el rollo que hacíamos tenía que ver como con cosas de ciencia ficción y naves espaciales y cosas así. Su hermano tenía una banda de punk y él tenía fanzines de punk. Y entonces dijimos, podemos hacer esto, pero con los temas que nosotros queremos. Entonces fue una cosa como muy... fuimos haciendo como esta cadena de ideas y dijimos, pues esto que queremos contar nosotros de los temas que nos gustan, que eran pues tal cual, como de cine, de caricaturas, pero que estaban como un poco fuera de los intereses como más normales de los otros amigos que teníamos. ¿Podemos ver algo de tu trabajo con fanzines? Yo tengo una página de mi trabajo y ahí se puede ver como lo que hago de fanzines y de hecho los fanzines ahí los tengo en PDF, se podrían descargar, la gente los puede ver. Si los quisieran como tener en físico, pues ahorita como con la pandemia está complicado, pero sí hay lugares donde se pueden conseguir, hay librerías en donde se consiguen. La cosa con el fanzine es que generalmente se distribuye en ferias. ¿Necesito tener algún conocimiento específico para hacer fanzines? Pues no, ¿sabes? El único conocimiento que tienes que tener real es como de cómo, si lo que quieres hacer es un fanzine impreso, es como encuadernarlo, porque ahí es donde te haces muchas bolas. Entonces, lo único que tienes que hacer son como ensayos. A mí una cosa que me ayuda mucho luego es hacer como pequeñas maquetas de cómo van a ir mis páginas. Y entonces como doblas las páginas y dices, bueno, voy a necesitar 12 páginas y la grapa va a ir aquí. Y con eso ya sabes qué página va con quién, porque los compaginados luego ahí es donde te hacen muchas bolas. ¿Es difícil hacerlos? Pues no, en realidad no es, solo tienes que pensar como en los detalles de cómo, ya si lo vas a imprimir sobre todo, digamos, la única cuestión que hay que pensar es si vas a imprimirlo como en cuadernito, que sean hojas múltiplos de 4, es la única cosa, pero en realidad no es difícil porque pues es una cuestión que es muy inmediata y muy automática. ¿Qué le recomendarías a alguien que quisiera hacer su propio fanzine? Pues que se animen, que escojan su tema, que vean cómo van a hacer sus páginas. Por ejemplo, eso sí, como una cosa que ese es un poco un trabajo quizá más parecido ya como sería una revista, es pensar como, por ejemplo, cómo van a ir las cosas en el fanzine, pero en realidad lo único que les diría es que se animen a hacerlo. Es una herramienta que te da un montón de libertad y de independencia. Sí es muy importante
poder saber que cuentas con un espacio en donde exista como tu voz, y donde la puedes poner y donde la puedes hacer que tome un lugar como en el mundo. Si no hay una editorial o una distribuidora de por medio, entonces, ¿cómo se distribuye un fanzine? Pues se distribuyen, te digo, generalmente en festivales, o sea, como hay que estar checando, por ejemplo, en redes y eso. Hace poco en Monterrey hubo el Festival del Fanzine. Aquí en la Ciudad de México hay uno que se llama Cinesporas, que ellos lo que hacen es que están buscando hacer sedes en la Ciudad de México, pero además fuera como de las rutas usuales de la ciudad, o sea, como descentralizar dentro de la Ciudad de México, que eso es lo que tiene la Costa del Fanzine, que conoces gente y entonces te vas conectando y vas haciendo como esta pequeña comunidad. Muchas gracias, nos vemos. Bye, cuídate. Pues muchas gracias por la invitación, Hugo y Viviana, y espero que se la pasen muy bien con esta nueva. Todo muy interesante, pero también creo que esta necesidad de expresarte de manera, digamos, barata, con pocos recursos y sencilla, ahora también se puede resolver en internet. Seguro. Una evolución natural de los fanzines son los e-zines, que se llaman así porque la primera letra, la E, se refiere a que son electrónicos, pero básicamente conservan la misma actitud y la misma estética de los fanzines. También me gusta. Sí, pero no hay que olvidar que no siempre podemos acceder a una computadora y a todos los recursos para hacerlos, como escáneres, programas de diseño y servidores. Claro, y con un fanzine, ¿qué necesitamos? No sé, plumones, tijeras, cintas o lápices adhesivos, masking tape, mucha creatividad y muchas copias baratas. Algo que me gusta de los fanzines es su estética. Parece ser producto del error y de relajarse. Sí, no está mal buscar referencias para reconocer que un fanzine parece darnos la libertad de expresarnos. No importa si no somos expertos. Claro, ni siquiera este señor... Ay, Ruth Chauvenet. exacto, Ruth Chauvenet. Ni siquiera él se sentía experto. No, eso es lo más bonito del fanzine, su espíritu libre. Oye, ¿y si hacemos uno? ¡Va! Lo primero que tenemos que tener es algo que decir. Eso no es tan complicado si escarbamos entre nuestros gustos. Como el cine. O como nuestras posturas políticas, o nuestras inquietudes sobre el género, el clima, el edificio, el futuro, la comida chatarra, el exnovio, el cielo, los sueños, o tantas y tantas cosas que nos interesan y sobre las que tenemos inquietudes y ganas de platicar. Ok, digamos que ya lo tengo. ¿Qué sigue? Lo que yo haría es hacer algunos apuntes sobre ese tema. Textos largos, textos cortos, frases que me ayuden a explicarlo, ideas gráficas, reflexiones, todo lo que me venga a la mente sobre lo que quiera decir y sin mucho orden todavía. Oye, eso me gusta. El paso siguiente es armarlo. Eso lo podemos hacer de muchísimas formas, pero aquí hay una idea para hacerlo sin necesidad de complicaciones, como grapas, engargolados o esas cosas. A ver. Primero, tomas una hoja carta. ¿Me pasas una? Sí. Gracias. Aunque no lo creas, en esa hoja cabrá todo tu fanzine. ¿Así son todos? No, recuerda que este es tu primer fanzine y es un poco básico, pero sirve muy bien para empezar a involucrarte con el tema y el proceso. Va, me late. Ok, ahora doblas esa hoja en dos a lo largo. Ok. Largo. Listo. Ok, ahora la desdoblas y la vuelves a doblar, esta vez por su lado corto. Listo. Ahora la desdoblas y verás que lo que tienes son 4/4. Lo que sigue es doblar otra vez a lo largo, de modo que te queda al final cuando desdobles tu hoja carta dividida en 8. Sí. Cierto. Y ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Listo. Ya que tienes toda tu hoja marcada, la puedes otra vez doblar en dos y con unas tijeras cortarla desde el centro, pero solo hasta los cuartos que quedaron marcados. Así. De aquí a acá. Al final, tendrás una hoja con una cortadura en medio, como una boca. Ahora viene lo bueno. Dobla toda la hoja y junta los dobleces interiores. Ya está quedando, espera. Ahí está. Seguro a ustedes les quedará mucho mejor. Pero ¿qué te queda al final? Una especie de librillo que puedes hojear, tal como lo haces con una revista. Es cierto. Ahora desdóblala porque está lista para que trabajes con ella. Solo fíjate en este esquema. Tienes una portada, una contraportada y tus 6 páginas interiores, en el orden en que se indica en la imagen. Clarísimo. Ya que tienes el armado, el siguiente paso es expresarte. Echa mano de tus malos o buenos dibujos, de recortes de revistas o de periódicos. Corta, copia, pega, calca, haz todo lo que tengas que hacer sin prejuicio y divirtiéndote mucho. Claro, las referencias que estuvimos viendo tenían esa onda de parecer muy hechas a mano. Y eso las hace especiales. Así que recuerda que una parte de la idea del fanzine es que no tenemos que ser expertos para hacer algo. Que queramos decirlo es suficiente pretexto para ponernos a hacerlo. Uy, eso suena bastante liberador. Y divertido. Y luego, reprodúcelo, una vez que tengas tu original. ¿Original? Sí, así se le llama a la obra que tienes en las manos, a partir de la cual reproducirás muchas copias. Ah, ya entiendo. Una vez teniendo tu original, sácale algunas copias. No tienen que ser muchas. Con que tus amigos, conocidos o vecinos tengan una, para empezar es suficiente. Una para Santi, para que vea lo que me gusta del cine. Y una para mí. Va, pero a ti y a Santi se las doy así nomás, sin problema. Pero, ¿qué pasa si quiero que la tenga más gente? Ese es el último paso del proceso. Encuentra la manera de que tu fanzine llegue a las manos de la gente que te interesa. La familia y los amigos son un buen inicio, pero la escuela, los talleres de cine a los que vas o las calles de tu colonia son buenos lugares para distribuirlo. Eso me queda claro. Parte del espíritu, hazlo tú mismo del fanzine, es no esperar a que alguien venga y nos ofrezca distribuirlo. Muy bien dicho, porque eso no va a pasar necesariamente. Me gusta el espíritu del fanzine. Y a mí me gusta que no acabes creyendo que es un tipo de baguette. Bueno, no soy experto en cocina. Pero eres un entusiasta. En una de esas te echas un fanzine sobre baguettes. O sobre cine y cocina. Ajá, O sobre sándwiches y ciencia ficción. ajá. O sobre punk y videojuegos. Sí, podría ser. O sobre tofudillas y hermanas pacientes. No, más bien impacientes. O sobre Santi, o sobre la abuela, o sobre colchones, colchas, o sobre la magia de Charles, o sobre las servilletas,